Es triste entrar a las redes y ver muchos cristianos mofarse de tomar un bando en el conflicto actual entre Israel y Palestina y publican frases como yo estoy con Israel, arriba Israel, abajo Palestina, Dios mande juicio sobre los palestinos, etcétera, aferrados a una promesa del Antiguo Testamento en Génesis 12, versículo 3, donde dice que Dios bendecirá a los que bendijeren a la descendencia de Abraham y maldecirá a los que los maldigan. Aunque esto es cierto y sigue vigente, no somos el Antiguo Testamento. Jesús vino a enseñarnos algo más importante y es amar a los demás por encima de credos, culturas o etnias raciales. Uno de los objetivos principales del cristianismo es mostrar el amor de Cristo. De lo contrario, no eres un cristiano. ¿Cómo podemos alentar a un solo bando cuando hay cientos de niños inocentes, mujeres y ancianos que están muriendo en ambas partes? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos y celebrar que haya represalias y destrucción y muerte? ¿O acaso no saben que también hay hermanos cristianos que se encuentran ahí en Palestina predicando, arriesgándose por predicar el evangelio, sufriendo por la causa de Cristo mientras tú estás pegado de un celular? Evaluémonos a la luz de la palabra de Dios, porque veo a personas egoístas que van tras una bendición del Antiguo Testamento a costa o a costo del dolor de muchas personas que están sufriendo tanto en Israel como en Palestina. Estas personas son esos mismos que les encanta diezmar y ofrendar para que Dios los bendiga, siempre esperando recibir algo a cambio. Son unos egoístas. Job, un hombre que nos da ejemplo de cómo ser justos, decía en el versículo 29 y 30, jamás me he alegrado de ver la desgracia de mi enemigo, jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. Y en Mateo capítulo 5, versículo 44, el Señor Jesús mismo dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz para todos. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, dice la palabra. Pero tú, en el versículo 48 dice, debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 28, también el Señor Jesús nos enseña a bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos vituperan. En Lucas 23, 24, Jesús dice, cuando está ya a punto de morir en la cruz del Calvario y nos deja la mayor muestra de amor por el prójimo y aún por los enemigos, cuando Él declara ahí colgado en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y en Hechos, capítulo 7, versículo 60, Esteban también nos da ejemplo cuando estaban a punto de apedrearlo, él cae de rodillas y dice, Señor, perdónales este pecado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Santiago, capítulo 3, versículo 10, dice, de la misma boca no puede salir bendición y maldición. Esto no puede ser así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues Cristo también sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis su pisada. Es nuestro deber, si nos consideramos cristianos, seguir el ejemplo que el mismo Jesús nos dejó en la tierra. Él no le deseó el mal a nadie, Él no celebró por el dolor de otro, al contrario, Él se dolió
por el que estaba dolido, él sufrió por el que estaba sufriendo, él lloró por el que estaba triste. Y nosotros, si nos consideramos cristianos, tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo, tener compasión por los que están sufriendo, tener compasión por los que en este momento están pasando por una crisis, por un conflicto donde ni siquiera son los mismos palestinos en sí los que lo están promoviendo, sino que es un grupo terrorista que está en medio de ellos y que está provocando toda esta situación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que no devolvamos mal por mal o insulto por insulto, sino más bien que debemos bendecir, porque fuimos llamados para hacer bendición. Es fácil orar, clamar por los que amamos, pero un verdadero cristiano ora aún por los que lo maldicen. Oremos por Israel, pero también oremos por Palestina, gente que por muchos años ha sido maltratada por culpa de grupos criminales, extremistas y fanáticos religiosos. Tanto Israel como Palestina necesitan conocer la paz, pero esta paz solo se puede encontrar en aquel que dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Bienaventurados los que procuran la paz, no solo de Israel, sino del mundo entero, pues ellos serán llamados hijos de Dios, dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Para terminar, te invito para que estudies Efesios capítulo 2, del versículo 14 en adelante, donde dice que Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y de los pueblos, de los dos pueblos, ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Así que te invito para que oremos, sí, hagámoslo, pero hagámoslo por todas estas personas que necesitan conocer de Jesucristo, por el judío, pero también por los palestinos. Y pongámoslos en oración todos los días, que la luz de Cristo también los alcance y que obviamente pues esta situación, esta guerra, no dure tanto y termine lo más pronto. Que Dios tenga misericordia, que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Palestina, que Dios bendiga a Colombia, y que las buenas nuevas de salvación se prediquen en todas las naciones de la tierra.